Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles una historia que me pasó en la vida real. ¿Y para qué formar tanta intriga si en el título siempre lo dejo todo? Y es que me estafaron. Esto pasó en la vida real, me pasó a mí y por eso es que voy a dejar este video por aquí porque fue la manera que encontré de vengarme, por así decirlo de alguna manera, no, de denunciar, porque sí me enojé muchísimo con lo que pasó y por eso se los voy a dejar. Si estás pensando en mudarte aquí dentro de los Estados Unidos o fuera de Estados Unidos para acá, no te puedes mover de ahí, quédate mismo, no muevas un músculo porque tienes que ver este video hasta el final. Les cuento, mis amores, que al igual que muchísimos de ustedes, a lo mejor, estuve buscando renta en otra ciudad, bien para irme de vacaciones, bien para mudarme, anyway. Y lo que pasó fue que entré a este sitio, a muchos de estos sitios buscando renta en la ciudad que quería. Simplemente quería llegar al lugar con algo ya seguro, para dónde ir, para dónde quedarme, no ponerme a buscar en el momento que llegara. Si se dan cuenta, son sitios reales, sitios oficiales. La estafa no consiste en los sitios. No, sino en los sitios, si se dan cuenta, ponen las direcciones reales de propiedades reales que sí están rentándose o que sí se están vendiendo. Aunque en realidad no llegaron a estafarme, casi, porque como que a uno como que se le enciende un sexto sentido, un séptimo, octavo, no sé, de detective y pues te da por investigar un poquito más y gracias a eso, pero sí fue algo bien feo. Y bueno, estaba buscando en una ciudad bastante lejos de aquí, que no es como que puedo ir, rentarme, o sea, y virar para atrás. No, o sea, estaba tratando de hacerlo por internet porque realmente está bien lejos. ¿En dónde consiste la estafa? Y es que habían rentas bien buenas, que tú, wow, o sea, y a veces uno dice, bueno, no voy a perder a lo mejor la oportunidad de mi vida por ser tan desconfiadas. ¿Y qué fue lo que hice? Que todas las rentas que me interesaban, todas las que me gustaban, la iba guardando. Y pues al final decidí por tres y decidí escribirle al contacto que tenía el póster, ¿no? Decidí escribirle a la persona. Y sorpresa para mí, esta persona me responde. Y les voy a leer ahora lo que me responde esta persona en el correo. Dice, gracias por su interés y consultar sobre mi casa. Sí, la casa todavía está disponible para alquilar y estamos buscando una persona o familia responsable para ocupar y mantener la casa ahora que no estamos cerca. Mi esposa y yo acabamos de mudarnos a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para un verdadera muela que dan, para un programa llamado Health Resources and Service Administration. El programa se lleva a cabo en 3 países importantes de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Estaremos allí de 3 a 4 años o más. Por eso he decidido poner mi casa en alquiler a quien la cuide bien. Da las características de la casa, que tiene estufa, bueno, tiene todo, calefacción, área de juego, tiene aire acondicionado, patio, terraza para fiestas, TV por cable, ventiladores de techo, servicio internet las 24 horas, lavaplatos, hogueras, trituradora de basura, microondas, alarma de seguridad, se admiten mascotas, tiene refrigerador, lavadora y secadora. Detalles sobre la casa, tiene 2 dormitorios, un baño, un precio de alquiler dice que es de $800 mensuales y un depósito de seguridad de 800 que son reembolsables y que están incluidos todos los servicios públicos en el alquiler y de nuevo que las mascotas son bienvenidas. Dice, quiero que sepas que antes de salir del estado nunca tuvimos la intención de alquilar esta casa hasta que llegamos aquí. Sí, la estuvimos alquilando a través de Realtor, pero como que inflaron los precios y por eso lo estamos haciendo a través de nosotros. Hemos prescindido de su trabajo. Ok. Dice a continuación, hay algunas preguntas que necesito que responda para que podamos discutir más. Solo puedo, hasta ahora puede solamente conducir por el exterior de la propiedad para verificar el vecindario. Está disponible para un contrato de arrendamiento a largo plazo. Comuníquese conmigo para más información sobre cómo va a obtener las llaves y los papeles de la propiedad si lo encuentro adecuado y decido alquilarle la propiedad.
Bueno, hasta ahí 50 y 50. Pero ¿dónde empieza a llamarme la atención? Y es porque esta persona me envía en el correo una aplicación de renta, pero yo le explico que no es para ahora, que yo estoy buscando, pero me demoro todavía unos meses para ir hasta el lugar. Esa persona insiste que llene la aplicación para entonces proceder. Yo insisto en que me diga que si está dispuesto, o sea, a aguantar la renta o algo hasta esa fecha, porque no voy ahora. Y entonces, ubíquense a ver, yo no estoy dispuesta tampoco a mandarle mi información personal a personas que yo no conozco y para que me diga, ah, no, pero yo necesito a alguien para la renta en este momento. Y me dice que sí, que mande la aplicación, me vuelve a insistir, que mande la aplicación, que él sí me va a guardar la renta hasta la fecha en que yo le dije que iba. Continúan las cosas curiosas. Y es que él me hace una historia de que esa es la casa de sus sueños, de que, bueno, como él iba a estar un tiempo fuera, mucho tiempo, pensó vender la casa, pero que era la casa de su familia, donde habían crecido sus hijos, etcétera, etcétera, por eso había decidido rentarla. Pero que la estaba rentando por su cuenta porque había decidido tiempo atrás rentarlas por Realtor y que le habían puesto los precios muy caros y que por eso lo estaba haciendo él personalmente. Y curiosidad, como pueden ver, o sea, que yo decido hacer, pongo la dirección de la renta en Google, o sea, y sorpresa, o sea, más sorpresa, y es que cuando pongo esta dirección como renta en Google, está posteada en muchísimos sitios de venta por Realtor, la propiedad verdadera, con la dirección verdadera, y está posteada en Google por muchos sitios de Realtor. So, ahí me llama la atención. Si me estás diciendo de que lo estuviste haciendo por un Realtor y bueno, todas las muelas que me dio, cómo está posteada esta propiedad por Realtor. Todavía todas estas, yo digo, bueno, él me dice a mí que en un principio lo hizo por Realtor, pues puede todavía estar las publicaciones, ¿no? En Google. Ahí no para la historia. Para ponerle la tapa al pomo, como decimos nosotros los cubanos, en cuestiones de nada, de así, a una velocidad que no son capaces de imaginar, o sea, automáticamente me responde y me dice que mi aplicación fue aprobada y que le mande el depósito. Estamos hablando de unos 1.300, había unas rentas que eran de $800, o sea, el depósito, habían otro que era de 1.300 el depósito, que le mandara el depósito a una cuenta que me iba a dar y que me mandaba por FedEx los papeles de la casa y la llave. O sea, vamos a pensar, tú le rentarías tu casa, la casa de tus sueños, la casa que tú amas, que no fuiste capaz de venderla por amor, le rentarías a una persona que tú no la has visto, que no conoces, o sea, automáticamente así, que no es ni siquiera una llamada por teléfono, es al correo, o sea, eso, verdad que la aplicación sí, o sea, fuman, toman, anyway, pero eso me llamó muchísimo la atención porque no es la primera vez que yo paso por un proceso así y siempre como que te tiran un check-in, o sea, el récord, el background, ¿no? Y me llamó la atención eso, que ellos no hicieron absolutamente nada. De hecho, no me pidieron ni siquiera mi ID, mi número del ID, nada. Y con eso es con lo que tú puedes chequearle el background, los récords a una persona. Yo, al darme cuenta ya de que esto olía demasiado raro, le digo, pues, ok. Y pues sí, le dije, mira, ok, mándame los datos, donde tengo que mandar el dinero. Y mándame también unas fotos de tu ID, porque ya que no vamos a vernos en persona, yo necesito saber con quién estoy tratando, a quién yo le estoy rentando la casa, ¿no? Y sobre todo, a quién le estoy enviando mi dinero. Ahí él me dio una curva, me dijo que si te puedo llamar por teléfono. Le dije, no, yo estoy trabajando, mándame los datos. Yo también necesito saber con la persona que estoy tratando, mándame los datos. Me dio una curva, mira, te hablan como asistente porque estoy muy ocupado y bueno, toda la serie de cosas. Y nunca lo hice. Le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a denunciar a ti por estafa. ¿Ustedes respondieron? Así respondió él. Nunca más recibí respuesta de su parte. Sorpresa para mí, y es que a los otros dos propietarios que le escribí de otras dos rentas que vi posteadas también,
qué sorpresa, miren qué coincidencia. Pues aquí estamos viendo, qué casualidad, que estas personas también están fuera del estado, también van a estar varios años fuera del estado, también necesitan a alguien confiado en quien dejarle a su casa, alguien confiado que no van a ver, o sea, ellos quieren a alguien responsable que se queden con su casa, pero ese alguien ellos no lo van a conocer. Están fuera del estado, van a estar años fuera del estado y sobre todo, mándame el dinero y yo te mando las llaves de mi casa y los papeles por FedEx. O sea, ¿a quién se le ocurre que tú vas a mandar las llaves de tu casa a una persona que, o sea, tú no sabes? O sea, es absurdo. Y entonces, mis amores, ¿en qué consiste esto? Después estuve investigando, a raíz de todo esto, que ya decidí que no, que llego para un hotel, como hacen todas las personas normales, para un Airbnb y allí conseguiré mi renta y conseguiré todo lo que estoy buscando, pero así por internet no lo hago más. Y quiero dejarles bien claro porque estuve buscando después por internet sobre modos de estafa de este tipo y resulta que son súper populares. Yo soy la que estaba detrás, vaya, detrás del palo, como decimos nosotros. Y por eso quiero hacerles este video, para que los tengan alertas. Siempre se van a encontrar algo súper maravilloso. Como dicen aquí en Estados Unidos, so good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Te estoy hablando de que en esta ciudad para donde yo pienso ir, ¿no? A donde pienso ir, las rentas son excesivamente caras. O sea, todo, el promedio de las rentas son caras, muy caras. Y entonces encontrarte algo, o sea, muy económico, una casa muy buena, bastante económico, o sea, no te puedo explicar, pero que además que me diga que tiene incluido todos los servicios, incluyendo la electricidad. Señoras, en este país nadie te incluye la electricidad, a menos que sea un efficiency. Nadie te incluye la electricidad, te incluyen el agua, te pueden incluir la basura, te pueden incluir muchas, pero la electricidad nadie te la incluye. Entonces imagínense que de contra de ser una casa súper buena, con un precio súper bueno, que te digan que tienes incluido cable, wifi, electricidad, agua, por favor que se te alumbre ese bombillo rojo automáticamente. Lo otro usual que me di cuenta, y estuve leyendo también investigando, y es lo usual, todo el mundo te dice, mira, yo no voy a estar ahí, como pudieron ver en el correo, me dicen de que aquí está la dirección, puedes ir y pasar y ver la casa por fuera, porque ahora mismo yo no estoy en el estado, no puedo enseñártela por dentro. Todo el mundo está fuera del estado. Nadie puede rentarte la casa personalmente. Nadie puede ir a enseñarte la casa personalmente, ¿no? Y además de eso, todos van a estar fuera del estado 3, 4 años. Y todo el mundo te pide un depósito de seguridad para aguantarte la renta, ¿no? Y entonces, mándame el dinero por adelantado y yo te mando por FedEx los documentos y la llave. Señores, que se le alumbre el bombillo gigante, gigante, gigante y no caigan en esto. De verdad, yo siento una indignación que es horrible. O sea, la segunda persona que me escribió automáticamente me escribió un mensaje. Mira, lo mismo, o sea, sin conocer absolutamente nada de mí, cuando tú piensas mudarte, cuántos son ustedes, no, nada. Mira, lléname esta aplicación y mándame el depósito de ¿perdona? No, eso no es así. Yo no le respondí más nada, solamente le respondí, ¿sabes qué? Te estoy denunciando por estafa. Nunca más recibí un mensaje, nunca más recibí un correo. A ver, si a mí me acusan de estar estafando a alguien, si me acusan de estar mintiendo, si me acusan de estar robando a alguien, yo me indigno. Mínimo, yo contesto. Yo no me quedo callada. Y hasta aquí este videito de hoy. Espero que les haya servido. Espero que esto les sirva de muchísimo para que nadie lo vaya a coger de sorpresa. A mí, por suerte, no llegó a pasarme nada a mayores. Y por eso intento tratar de ayudarlos a todos, sobre todo a mucha gente que me escriben, que quieren mudarse, que quieren moverse, que me preguntan de ciudades. Espero que esto les sirva. Así que muchísimos besos, denme like, suscríbanse para que le estén llegando todos los videos que voy subiendo.